Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor. Ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y obscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de mi Dios, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Hoy tenemos esta lección en la casa de mi padre. Fíjese que
Son las palabras que encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Siempre pienso en la condición de los apóstoles. Jesús venía diciéndoles que era necesario que Él muriera y que le iban a apresar y le iban a crucificar. Ya lo había dicho varias veces. Los apóstoles estaban preocupados y angustiados. Jesús necesitaba infundirle ánimo, porque ese puñado de hombres era los que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Pero en ese momento ellos estaban deprimidos. Usted sabe la historia. Cuando llegó el momento, todos huyeron. Pedro le negó. Judas lo vendió. Para animar Jesús a sus discípulos, Él le habla de la casa del Padre. La casa de mi Padre. Fíjese que el hogar tiene ese encanto que solo nuestro hogar nos puede dar. Nosotros podemos salir y andar en muchas partes, quedarnos en casa con hermanos de condición económica muy buena, o tal vez en algún hotel muy hermoso, pero no es nuestro hogar. Vamos a estar ahí por unos días. Deseamos estar en el hogar. Esa seguridad que entrega el hogar, esa seguridad que entrega nuestro hogar. Jesús, para animar a sus apóstoles, Él les habla de la casa del Padre, la casa de mi Padre. Y leemos en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que estas eran las palabras con las cuales el Señor consolaba a sus discípulos. La lección nuestra de hoy es un estudio acerca del cielo, de la casa de Dios, donde el Señor nos llevará, porque ese es el propósito de la iglesia y por esa razón nos reunimos aquí esta mañana. El Señor ha puesto una esperanza y esa esperanza es que Él nos va a llevar con Él a la casa del Padre, al cielo. Si nosotros estamos acá y no estamos entendiendo por qué razón nos reunimos, no estamos nosotros comprendiendo el objetivo y el sentido de estas reuniones. Estas reuniones tienen el propósito de prepararnos, de que aprendamos, porque el Señor un día nos llevará a la casa del Padre, a la casa de Dios. El cielo es la casa de Dios. Jesús, cuando enseñó a orar a sus padres, a sus discípulos, Él les dijo que oraran de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y realmente ahí está nuestro Dios. Nosotros vivimos en una condición diferente en esta tierra, llena de dificultades, de angustia, de dolor. Todas las cosas que nos quebrantan el espíritu las encontramos acá en la tierra. El desazón, la angustia, las enfermedades y todas las cosas que amargan el espíritu del hombre las encontramos acá en la tierra. Por esa razón Dios nos va a sacar de esta tierra para llevarnos a la casa del Padre, donde Él está preparando o ha preparado un lugar para que usted esté y yo esté. Entonces, por esa razón estamos aquí esta mañana para recibir instrucción del proyecto que tiene Dios con nosotros y la preparación que Él quiere que nosotros recibamos para estar listos para ese momento cuando Él nos lleve a la casa del Padre. Como decía, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, versículo 9,
donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Fíjese que esta idea de la casa del Padre puede referirse a un lugar, a una casa o a una familia. Todos estos conceptos están dentro de lo que Jesús dice en la casa de mi Padre. Nuestro hogar celestial con el Padre y con Jesús. Fíjese que es una imagen de las más preciosas que el Señor nos presenta. Nosotros nos sentimos honrados cuando los hermanos nos invitan a su casa, porque es su lugar privado, es su casa. Y Jesús está haciendo justamente eso, invitándonos a su casa, a la casa del Padre. Ahora, ¿nosotros queremos ir a esa casa? ¿Queremos estar con Jesús? Vamos a aprender una importante lección esta mañana con respecto a este tema, que creo que nos va a ayudar a poner nuestra vista en ese lugar que se llama cielo. Fíjese que los fieles del Antiguo Testamento hablaron del cielo. Abraham, ahí en Hebreos 11, versículo 10, se habla de Abraham diciendo porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que él estuvo en la tierra y anduvo como peregrino, aunque Dios le había prometido un lugar. Pero él buscaba no el de esta tierra, sino que el celestial. Buscaba aquella ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el versículo 14 de Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y hablando de los hombres de fe del Antiguo Testamento, se habla de este carácter, que eran los que buscaban esa ciudad que tenía el fundamento. Y dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Entonces Dios les prometía una ciudad, una patria, les prometía una ciudad celestial, y esto era el cielo. Y él, en el caso de Moisés, dice que se sostuvo como mirando al invisible, basado en las promesas de Dios. Jesús habló en Mateo 8:11, diciendo esto: y os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos los hombres de fe que nos habla la Biblia tendrán ese lugar con el Padre en el cielo, y nosotros podremos estar con ellos. Fíjese que con respecto a David, hablando de los hombres del Antiguo Testamento que hablaron del cielo, él hablaba de la comunión que tenía con Dios, y el lugar donde ellos podían encontrar a Dios era el templo, la casa de Dios. Por eso dice: yo me alegré con los que me decían y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Ellos querían esta asociación con Dios. Daniel, el profeta, hablando en Daniel 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos estos hombres siempre miraban al futuro y a las cosas del futuro. Y realmente todos los que duermen se van a levantar del polvo de la tierra, van a ser despertados. Jesús lo habló ahí en el 5:28 de Juan, diciendo que unos se levantarán para confusión eterna y otros para vida eterna. Los fieles del Nuevo Testamento hablaron también del cielo. Juan el Bautista, en su predicación, hablando de
el reino, porque él vino enseñando y diciendo y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y ahí en Mateo 3, versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, los cuales son los salvos, en el granero, y quemará la paja, los desobedientes, en fuego que nunca se apaga. Él anunciando este juicio que vendría después de anunciar el reino de los cielos. Juan, consciente de la ira venidera y del reino de los cielos, expuso su vida por esa fe. Y él murió anunciando la ley del Señor en manos de unas mujeres pecadoras, las cuales le quitaron la vida. Aunque fue Herodes el que lo envió a matar. Pero fíjese que él fue consecuente con enseñar la verdad basando toda su predicación y su fe en el mensaje que traía para anunciar. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1 dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en los cielos, siempre con el propósito de hacer mirar a los hombres, a los hermanos, esa ciudad eterna, esa ciudad celestial. Ahí en 2 de Corintios 12:4 dice que él fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite hablar. Pablo habla que estuvo en el tercer cielo en comunión con Dios. Y en Filipenses 3:2, animando a los hermanos, les dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjese que todos nosotros los que estamos acá, cuando todo esto se acabe, porque fíjese que todos nos morimos, todos vamos a terminar un día, todo se va a acabar. Y entonces estas promesas que Dios nos hace hoy, en estas lecciones que nosotros presentamos, se van a hacer realidad. Por eso nosotros tenemos que venir a las reuniones a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo no oigo la palabra de Dios, mi fe será cada vez más débil, más flaca. Pero si yo oigo la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, la leo, mi fe va a ser sólida, firme. Y estas promesas van a tomar vida cuando todo esto se acabe. Cuando el Señor nos resucite y nos lleve a su presencia, porque fuimos el grupo de personas que se estuvo preparando para vivir eternamente con Él. El apóstol Pedro, hablando también del cielo, ahí en 1 de Pedro 1:4 dice, obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. La carta de Pedro fue escrita a un grupo de hermanos que estaba siendo perseguido y que tenía grandes problemas. Pedro les anima para que ellos puedan levantar la vista y ver que después de esta vida dura en la tierra, tenemos de parte de Dios una herencia incorruptible, incontaminada e inmaculada, que está reservada en los cielos para nosotros. Usted sabe que los políticos, cuando quieren que nosotros le demos el voto, hacen muchas promesas que después no cumplen. Pero en el caso de Dios, Él sí las cumple y las va a cumplir. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Segunda Pedro 1:11 dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno. Siempre los apóstoles están enseñando y guiando a los hermanos y haciéndole que levanten la vista y vean el futuro esplendor que Dios tiene guardado para los que le aman. Y ahí en 2 de Pedro 3:12 y 14 nos habla de una tierra nueva y de cielos nuevos. No como estos que se están contaminando y todos los esfuerzos que hacen los hombres, los grupos, para
cuidar la tierra y le enseñan a nuestros niños que tenemos que cuidar la naturaleza, creo que no es malo eso, pero resulta que todo esto va a ser quemado. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia y todos nosotros vestirnos de este pensamiento. El Señor tiene cielo nuevo y tierra nueva para nosotros. Si bien es cierto, igual tenemos que cuidar los recursos que tenemos, pero la esperanza nuestra está en los cielos nuevos que el Señor ha preparado. El apóstol Juan también nos habla, ahí en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjese, ahora nosotros tenemos esta promesa, somos hijos de Dios. El Señor ve nuestro esfuerzo, ve cuando usted desafía el frío, el calor de la cama, para levantarse y llegar hasta aquí, para adorarle, para decirle, Señor, aquí estoy, porque te amamos, porque hemos entendido tu promesa, porque sé que un día todas estas enfermedades y estas cosas que nos aquejan no van a existir más y estaremos para siempre con Él. Y es así, y por eso estamos, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Cristo, a nuestro Señor. Fíjese que todas estas promesas están insertadas en la palabra de Dios y son para mí y son para usted, para animarnos, para seguir adelante. En Apocalipsis, los capítulos 21 y 22, nos presentan varias descripciones de la gloria celestial, lo que Dios ha preparado para los que creen en Él, para los que tienen esa esperanza. Encontramos varias descripciones del glorioso cielo. Se le llama un reposo sagrado ahí en Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sagrado, y el cual es el cielo, la casa del Padre. Jesús dijo, la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Por eso a veces es necesario que pasemos dificultades, angustias, desazones en esta tierra. Pero el Señor nos alienta, nos fortalece, pone esperanza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es lo que le está diciendo a los apóstoles. Él le había dicho que en el mundo iban a tener aflicciones, pero que confiaran, porque Él había vencido el mundo. Y tienen esta invitación los apóstoles y todos nosotros, ir a la casa del Padre, a la mansión celestial, donde estará el reposo final. Ahí en el 14:13 de Apocalipsis dice, bienaventurados los que han muerto en el Señor. Y es para que descansen de sus trabajos. Eran los que han sufrido por causa del Evangelio. Muchos hermanos del primer siglo pagaron y defendieron su fe con su vida y murieron a causa de su fe. Pero iban a descansar de su trabajo para esa vida eterna. Jesús ahí en Mateo 11:28 invita a venir. Venid a mí todos los que estéis cansados. Dice el texto de esta forma, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ese reposo sagrado tiene que ver con eso, con descanso. Ya no vamos a tener la carga del pecado que nos asedia, nuestra conciencia acusándonos cuando fallamos. Ya no va a pasar más eso. El descanso será de la lucha contra el pecado, el descanso que nos dará el Señor. Descanso, reposo en el hogar celestial. Por eso Jesús dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Y ese descanso es ese reposo sagrado que el Señor nos dará en el cielo. Ahora tenemos problemas. Ahora se sube la presión,
ahora nos duele la espalda, ahora tenemos muchas dificultades, nos resfriamos y todo lo que nos sucede. Pero aquel día, cuando estemos con el Señor, esas cosas nos van a pasar, porque esta vida va a terminar. Entonces, tenemos descripciones del glorioso cielo según Apocalipsis en el capítulo 21. Fíjese que hablándonos de la restauración o la comunión perfecta con Dios. 21.1 nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el versículo 2 nos habla de la nueva Jerusalén. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Era lo que vio Juan, y él quiere contarnos, transmitirnos la hermosura de esa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es parte de la casa del Padre, un lugar de descanso para los fieles, y será un lugar de eterna comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con los demás redimidos. Será gozo eterno, alegría. ¿Cuántos lazos de profunda amistad desarrollamos y de profundo cariño desarrollamos con nuestros padres, con nuestra familia? Fíjese que ahí todos esos lazos se irán a desarrollar y veremos a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo, la deidad completa, en ese lugar con todos los redimidos. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora nosotros podemos ir a Dios en oración para pedirle que alivie nuestros dolores. Aquel día lo estaremos viendo, mirando, y que no va a haber más problemas ni dificultades. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 21: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjese, en esa ciudad no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor. ¿Cuántas veces sufrimos porque la muerte nos arrebató a un familiar, a un hijo, al padre, a la madre? Allá no va a existir eso nunca más, porque Dios va a enjugar, va a curar. ¿No le gustaría ir a un lugar así? Es lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Y a veces pareciera que no creyéramos en eso. Es lo que Dios nos dice, que el lugar, la casa del Padre, está llena de todas estas bendiciones. Fíjese que tenemos ahí todas estas grandes bendiciones. ¿Cuántas veces hemos consolado y abrazado a hermanos por la muerte de un hijo o de los padres? ¿Y qué hacemos contra la muerte? Nosotros no podemos hacer nada. Pero fíjese que en ese lugar no va a pasar más eso. Dios va a quitar todo ese lugar. Va a quitar toda lágrima, llanto, muerte, duelo, clamor y dolor. Esa es la esperanza que Dios ha puesto en usted y en mí. Ahora, ¿creemos esto nosotros? ¿Nos estamos preparando para ir a ese lugar? A veces estamos tan metidos en las cosas terrenales que no nos deja ver esto. No alcanzamos a ver. Pero ahí está, Jesús animó a sus discípulos diciéndole: en la casa de mi Padre. Fíjese que, como conclusión, el cielo no se hereda, ni se llega allá por accidente. No, los hijos de Dios van allí. Fíjese, no porque usted es hijo de un hermano fiel, usted va a ir al cielo. No, usted tiene que ser fiel. Usted tiene que amar a Dios profundamente. Usted tiene que
prepararse para ese lugar. No va a llegar por accidente, que de repente se murió y usted va a despertar en el cielo y decir, ¡qué rico, chévere! Estoy en el cielo. No, no va a ser así. Si usted se muere y va a despertar en el cielo es porque se preparó. Es porque junto a los hermanos absorbió estas promesas de Dios. Las hizo suyas, las creyó profundamente. Y como hijo de Dios, usted va a despertar ahí, porque creyó profundamente en estas cosas de Dios. El Evangelio, hermano, no es una religión. No es algo que venimos aquí y después nos vamos. Es un estilo de vida. Yo me estoy preparando para despertar junto a mi Dios cuando esta vida se acabe. Así es. Fíjese que el cielo es la esperanza viva de aquellos que viven por la fe. Primera de Pedro 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Esta misma carta Pedro se la envió a un grupo de hermanos que estaba siendo perseguidos y estaba sufriendo por causa del Evangelio. Dice que Dios, según su grande misericordia, Él nos hizo renacer para esa esperanza viva. Yo cuando me bauticé y me hice miembro de la iglesia, el Señor me invita a la casa de su Padre para que yo abrace esa esperanza que es viva. Y esto lo aseguró con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A Jesús los hombres lo mataron como un criminal, pero Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Le dio honra, honor y gloria. Y a todos los que le sirven, Jesús los invitó a la casa del Padre. Por eso se habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita. Y esa esperanza no está aquí en la tierra. No se va a ganar un bono de 5 millones usted. No va a ganar dinero. No, esa es una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Entonces Dios nos está guardando, guiando por el poder, mediante la fe que tenemos para alcanzar esta gran salvación, que Dios la ha preparado para los fieles. Entonces, ¿vamos al cielo o no vamos al cielo nosotros? Es la esperanza que el Señor nos ha dado. Cuenta una historia de que el amo llamó al más viejo de los esclavos, porque este esclavo había dicho que él no creía que su amo iba a ir al cielo. Y fue llamado. ¿Explicación? ¿Por qué decía eso? Entonces el amo le dijo, ¿y por qué dices eso de mí? ¿Por qué crees tú que yo no quiero ir al cielo? Y él le dijo, mire mi amo, cuando usted va a hacer un viaje, meses antes comienza a prepararnos y nos habla todos los días del viaje. ¿Qué va a hacer? Porque vamos a ir con usted. Porque iban en caravana a vender a los pueblos más allá toda su mercadería. Entonces cuando el amo preparaba un viaje, meses antes estaba hablando de ese viaje. Dice, y si usted va a ir de viaje al cielo, y no nos hablaba nunca de eso. Por eso llegaba a la conclusión que su amo no iba a ir al cielo. ¿Y usted va a ir al cielo? ¿Piensa en el cielo? ¿Se está preparando para ir al cielo? ¿Se está instruyendo para ir al cielo? ¿Sueña con el cielo? ¿Se ha puesto a leer estos textos y a visualizar cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser? ¿Ha pasado angustia? ¿Ha estado asustado usted? En el cielo no va a existir eso. Nada de eso. Es un estado de extrema felicidad que Dios dará a los fieles. Fíjese que todas estas escrituras están dadas y enseñadas para que aprendamos a amar el cielo
antes de irnos allá. Jesús dijo, invitó a los apóstoles a la casa del Padre. Yo también estoy invitado a la casa de mi Padre. ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Está haciendo planes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes tiene? ¿Cielo o infierno? ¿Dónde voy a despertar? Yo quiero despertar en la casa de mi Padre, porque he abrazado esa promesa de Él. La casa del Padre, cielo o infierno. Fíjese que es usted quien decide dónde pasará la eternidad. Entonces nos conviene prepararnos. Fíjese que el mejor lugar para prepararnos es estudiar con los hermanos la palabra del Señor. Es juntarnos para hablar de Dios, para hablar de los preceptos, leer la Biblia, como matrimonio, orar juntos, pensar y prepararnos para ese lugar que el Señor ha invitado a los suyos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Obedecer el Evangelio ahora mismo. No tenemos hermanos, o sea, personas nuevas acá. Pero igual, el plan de salvación, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor nos da las instrucciones, la Biblia nos informa que a causa del pecado el hombre está separado de Dios y no puede tener comunión con Dios. Y si yo no tengo comunión con Dios, me voy a perder eternamente en el infierno. Pero yo puedo dar los siguientes pasos de obediencia. Necesito oír el Evangelio, creer el Evangelio. Necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y necesito bautizarme para el perdón de mis pecados. Porque en el bautismo yo lavo el pecado que me separa a mí de mi Creador. A Pablo, el gran perseguidor, se le dijo, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Jesucristo, en Él hay salvación y perdón de pecado. Entonces, cuando el hombre se bautiza para el perdón de sus pecados, el problema del pecado es solucionado por Cristo y quitado, y el hombre puede entrar a la comunión con Dios. Texto final: Cristo es el Salvador de los que le obedecen. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor tiene un lugar preparado para usted y para mí. Nosotros tenemos que entonces comenzar, hermanos, a prepararnos para irnos a ese lugar. Fíjense que para morir necesitamos estar vivos. Nada más. No solo los viejitos se mueren los jóvenes, todo el mundo se puede morir en cualquier momento. ¿Dónde despertaré yo? Es asunto de lo que yo decida. Yo he decidido despertar en la casa de mi Padre. Y me estoy preparando con Inesita para eso, para ese lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Yo vivo en la tierra sin riqueza alguna. Mi única esperanza es tener a mi Dios. No tengo riqueza, dinero ni bienes, solo la esperanza de un lugar mejor. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. El pobre y el rico que en Cristo han creído, tienen una patria del sol más allá. En Dios no hay raza, ni tribu, ni lengua, todos estaremos del sol más allá. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo,
yo sé que estaremos del sol más allá. El tiempo en que vivo sin riqueza alguna no puede igualarse del sol más allá. Lo que aquí es un día, allá son 1000 años, ni se cuenta el tiempo del sol más allá. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. Yo sé que estaremos del sol más allá. Del sol más allá. La noche viene ahora, el día terminó. Me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas. La noche me rodea, mis sueños sin cumplir, me llamas tiernamente. Escucharé